¿Qué persona que trabaja en farmacia no ha escuchado en algún momento de su vida la frase «tiene amoxicilina para el dolor de muelas» o «tiene penicilina para el dolor de garganta», entre muchas otras frases clásicas a la hora de atender a un paciente en una farmacia? Bien, en esta ocasión vamos a responder la gran interrogante de una vez por todas. ¿Sirven los antibióticos para aliviar cualquier tipo de dolor? Este video es la continuación de la primera parte que se hizo muy larga, por lo cual aquí finalmente daremos respuesta a la interrogante. Quédate con nosotros y descúbrelo en el siguiente video, llamado «Ni amoxicilina ni penicilina. ¿Cuál es la forma correcta de aliviar el dolor?», segunda parte y final. Pero antes de comenzar, les recuerdo que quien les habla es el farmacéutico Víctor Iturriaga, y como siempre los invito a dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que reciban un aviso cuando tengamos nuevo contenido. Y claro, compartir este video con sus cercanos. Y asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales, donde compartimos información relevante a nuestra función sanitaria. Vamos con la segunda parte. Fármacos anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos utilizados para prevenir el dolor mediante la producción de un bloqueo reversible de la conducción a lo largo de las fibras nerviosas. La mayoría son bases débiles que existen principalmente en forma protonada al pH corporal. Los fármacos penetran en el nervio en forma no ionizada, pero cuando se encuentran dentro del axón, se forman algunas moléculas ionizadas, y estas bloquean los canales de sodio e impiden la generación de potenciales de acción. Todas las fibras nerviosas son sensibles a los anestésicos locales, pero por lo general las fibras de menor diámetro son más sensibles que las de mayor diámetro. Por esta razón, puede alcanzarse un bloqueo diferencial, bloqueando solo las fibras del dolor, sin afectar las fibras de la sensibilidad táctil gruesa y del movimiento. Los anestésicos locales deprimen otros tejidos excitables si la concentración sanguínea es suficientemente alta, aunque sus principales efectos sistémicos indeseables se ejercen sobre el sistema nervioso central. La lidocaína es el agente de uso más generalizado, actúa con mayor rapidez y es más estable que la mayoría de los restantes anestésicos locales. La bupivacaína tiene un comienzo de acción más lento, pero un efecto muy prolongado, de hasta 8 horas. A menudo se utiliza para producir bloqueo epidural continuo durante el trabajo de parto, además de ser un fármaco muy usado para la anestesia raquídea. La benzocaína es un anestésico neutro, insoluble en agua y de baja potencia. Se emplea exclusivamente para la anestesia superficial de tejidos no inflamados. La tetracaína y la COC son más tóxicos y de uso restringido. La COC se utiliza primordialmente para provocar anestesia superficial cuando se desea su acción vasoconstrictora. Las gotas de tetracaína se emplean en oftalmología para anestesiar la córnea, aunque son preferibles fármacos menos tóxicos como la oxibuprocaína y la proximetacaína, que producen menos sensaciones punzantes iniciales. La proparacaína en forma de clorhidrato es de uso oftálmico y es un derivado del ácido meta-aminobenzoico. La procaína y otros ésteres del ácido para-aminobenzoico pueden producir reacciones de hipersensibilidad, especialmente en pacientes atópicos. Efectos indeseables. 1. En el sistema nervioso central, los agentes sintéticos producen sedación y mareos, aunque a veces se observan ansiedad e inquietud por depresión de las sinapsis inhibitorias centrales. Las dosis más altas y tóxicas ocasionan espasmos y alteraciones visuales, mientras que la intoxicación grave provoca convulsiones y coma, con depresión respiratoria y cardíaca. Incluso la COC, que posee propiedades estimulantes centrales no relacionadas con su acción anestésica local, puede causar la muerte por depresión respiratoria. 2. Existe una situación particular en el uso de anestésicos como la benzocaína específicamente. Cuando a un bebé le están saliendo los dientes, muchas personas usan benzocaína para ayudar a aliviar la irritación de las encías. La benzocaína es un anestésico local y puede encontrarse en productos de venta libre, pero el uso de benzocaína puede conducir a una rara pero grave y a veces fatal condición denominada metahemoglobinemia, un trastorno en el cual la cantidad de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce significativamente, y los niños menores de 2 años parecen estar expuestos a un riesgo particular.
Por esta razón, la FDA de Estados Unidos recomienda que los padres o las personas que cuidan niños no usen productos que contengan benzocaína para niños menores de 2 años, excepto con el consejo y la supervisión de un profesional del ámbito de la salud. 3. En el sistema cardiovascular, con excepción de la COC, que provoca vasoconstricción, los anestésicos locales producen vasodilatación y depresión miocárdica, provocando una caída de la presión sanguínea, que puede ser importante, sobre todo en el caso de uso de fármacos como la bupivacaína, aunque actualmente existen fármacos como la levobupivacaína o la ropivacaína, que son menos cardiotóxicos. Métodos de administración. Estos fármacos se administran de forma tópica, sobre superficies externas y mucosas, también por inyección subcutánea. Además, se puede inyectar alrededor de un solo nervio y en anestesia epidural. Una inyección epidural es una inyección de medicamentos dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal, también conocido como el espacio epidural, para proporcionar alivio temporal o prolongado del dolor. Y raquidia, la administración de fármacos anestésicos en vía intratecal, es decir, se lleva a cabo en el espacio subaracnoideo. Finalmente existe la anestesia regional intravenosa, en la cual se inyecta el anestésico por vía intravenosa en un miembro desprovisto de irrigación sanguínea y se impide con un torniquete que el agente llegue a la circulación sistémica. Fármacos anestésicos generales. La anestesia general es la ausencia de sensaciones asociadas con una pérdida reversible de la conciencia. Numerosos agentes, desde gases inertes a esteroides, producen anestesia en animales, pero solo unos pocos tienen uso clínico. Los anestésicos históricos incluyen el éter, el cloroformo, el ciclopropano, el cloruro de etilo y el tricloroetileno. Los anestésicos deprimen todos los tejidos excitables, como las neuronas centrales, el músculo cardíaco del corazón y el músculo liso, que es el tejido muscular que se ubica en los órganos de la cavidad abdominal y pélvica, así como el músculo estriado, el cual es el tipo de músculo compuesto por fibras largas rodeadas por una membrana celular, el sarcolema. La mayor parte de los músculos esqueléticos están unidos a zonas del esqueleto mediante inserciones de tejido conjuntivo llamadas tendones. Sin embargo, estos tejidos tienen diferentes sensibilidades a los anestésicos y las áreas del cerebro responsables de la conciencia se encuentran entre las más sensibles. Por ello, es posible administrar agentes anestésicos en concentraciones que producen inconsciencia, sin deprimir indebidamente los centros cardiovascular y respiratorio o el miocardio, el cual es el tejido muscular del corazón encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. Sin embargo, para la mayoría de los anestésicos, el margen de seguridad es estrecho. Se ignora cómo los anestésicos producen sus efectos, pero la potencia se correlaciona con su liposolubilidad, la cual es la capacidad de disolverse en grasas, aceites y otros solventes orgánicos no polares. Los anestésicos pueden disolverse en la bicapa lipídica de la membrana celular, lo cual expande la membrana y aumenta su fluidez. La alteración de la membrana resultante puede modificar los flujos iónicos, o sea, reducir el ingreso de sodio o aumentar la salida de potasio, y producir anestesia. Una hipótesis más reciente sugiere que los anestésicos podrían unirse a un área hidrofóbica de una proteína. En el contexto físico-químico, el término hidrófobo se aplica a aquellas sustancias que son, en apariencia, repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella. Un ejemplo de sustancias hidrófobas son los aceites. La anestesia general habitualmente implica la administración de diferentes fármacos para, por ejemplo, premedicación, con el objetivo de prevenir los efectos parasimpático-miméticos como la bradicardia o el descenso de la frecuencia cardíaca normal, y la secreción bronquial, generalmente con antimuscarínicos como la iosina. Además, reduce la ansiedad, generalmente con benzodiazepinas, y el dolor, generalmente con analgésicos opioides. En el segundo caso se puede utilizar además para la inducción de la anestesia. Aquí se utilizan anestésicos como tal. Comúnmente se usa el tiopental o el propofol por vía intravenosa, logrando la anestesia a los pocos segundos. Los anestésicos intravenosos también se utilizan por sí solos para intervenciones quirúrgicas breves, generalmente barbitúricos como el tiopental o no barbitúricos como el propofol o la ketamina. Finalmente,
también puede ser utilizada habitualmente para el mantenimiento de la anestesia, posterior a la inducción de la anestesia. Esto se logra usando anestésicos por inhalación. El más usado es el óxido nitroso, el cual se emplea junto con oxígeno como gas transportador para los agentes volátiles, o junto con analgésicos opioides como el fentanilo. El óxido nitroso produce sedación y analgesia, pero no es suficiente como agente único para mantener la anestesia. Generalmente se usa el sevofluorano, desfluorano o el isofluorano. También se usa el alotano, el cual es un agente potente. En ocasiones se administran antieméticos durante la anestesia, como el droperidol, con la finalidad de evitar los vómitos posteriores a la anestesia. Fármacos antiespásticos. La espasticidad se presenta como secuela de lesiones o enfermedades del sistema nervioso central, y los espasmos musculares suelen ser consecuencia de lesiones del sistema nervioso periférico o muscular, traumatismos, síndromes miofaciales, síndromes de fibromialgia, espasmos de protección, etc. El tratamiento de estos problemas suele requerir la combinación de medicamentos y la utilización de medios físicos y corrientes eléctricas, así como de reeducación neuromuscular, y en algunos casos bloqueo de puntos gatillo y bloqueos de puntos motores. A veces precisa incluso de tratamiento quirúrgico. Los relajantes musculares esqueléticos son fármacos que actúan sobre los centros nerviosos y deprimen la actividad del músculo esquelético, disminuyendo el tono y los movimientos involuntarios. Hay dos grupos de fármacos con acciones y finalidades diferentes. 1. Bloqueadores neuromusculares, utilizados durante los procedimientos quirúrgicos. Interfieren en la transmisión en la placa neuromuscular y no son activos sobre el sistema nervioso central. Se utilizan junto a los anestésicos generales. En este grupo se incluyen atracurio, pancuronio, succinilcolina, etc. 2. Espasmolíticos. Reducen la espasticidad en diversas afecciones neurológicas. Se emplean para el espasmo muscular local agudo. A diferencia de otros fármacos, los relajantes del músculo esquelético son un grupo heterogéneo y no están químicamente relacionados. Debido a esto existen diferencias importantes en cuanto a eficacia o seguridad que necesitan ser consideradas a la hora de elegir una medicación para tratar a pacientes con espasticidad o con problemas osteomusculares. Los fármacos más eficaces con que se cuenta para el control de la espasticidad incluyen el baclofeno, el diazepam y el dantroleno. La mayoría de los medicamentos que se describen a continuación tienen en común su capacidad para mejorar la función del músculo esquelético, principalmente mediante sus acciones sobre el sistema nervioso central. La mayoría de estos medicamentos, los utilizados para el tratamiento de la espasticidad y de los espasmos musculares agudos, deprimen con grado variable de selectividad ciertos sistemas neuronales que controlan el tono muscular. Los miorelajantes pueden dividirse en dos categorías principales: fármacos antiespasmódicos y antiespásticos. Los fármacos antiespasmódicos se usan para disminuir el espasmo muscular asociado a ciertos trastornos dolorosos como el dolor lumbar. Los fármacos antiespasmódicos pueden clasificarse a su vez en benzodiazepinas y fármacos no benzodiazepínicos. Los fármacos no benzodiazepínicos incluyen una variedad de fármacos. Baclofeno es similar al GABA y actúa como inhibidor del sistema nervioso central, disminuyendo la liberación de neurotransmisores excitatorios, reduce la frecuencia y la severidad de los espasmos y disminuye la hipertonía muscular. Diazepam es una benzodiazepina usada en el tratamiento de la agitación y la ansiedad, produce relajación muscular y sedación, y además tiene efecto antiespástico. Su efecto se da por medio de facilitar la transmisión GABAérgica. Ciclobenzaprina está relacionado estructural y farmacológicamente con los antidepresivos tricíclicos. Es un relajante muscular de acción central útil para el tratamiento del espasmo muscular localizado de cualquier origen. Al igual que los antidepresivos tricíclicos, produce efectos anticolinérgicos como sequedad bucal, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, retención urinaria y estreñimiento. Está contraindicado en pacientes con anormalidades cardíacas y en pacientes que usan IMAO. Debe utilizarse con precaución en pacientes con historial de enfermedad psiquiátrica. Clorzoxazona tiene propiedades inhibitorias centrales, pero su utilidad es limitada por su baja potencia. El gran problema de este fármaco es que puede producir toxicidad hepática y en algunos casos la muerte por fallo hepático, por lo que está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática. Requiere un estricto control de la función hepática durante el tratamiento.
Gabapentina. Es un anticonvulsivante con estructura similar al GABA. Atraviesa la barrera hematoencefálica pero no activa los receptores GABA ni altera su metabolismo. Medicamentos como el hidróxido de aluminio y magnesio reducen su absorción a un 20%. Mejora significativamente el tono espástico muscular en pacientes con esclerosis múltiple a dosis de 1200 miligramos al día. Toxina botulínica. Es una familia de neurotoxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Inhiben específicamente la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular y causan parálisis del músculo esquelético. Se ha utilizado en la clínica de forma purificada para tratar trastornos como la espasticidad y la distonía, que es un trastorno del movimiento en que los músculos se contraen involuntariamente y causan movimientos repetitivos o de torsión. Varios fármacos que actúan en la unión neuromuscular. Los bloqueadores neuromusculares son usados por los anestesistas para relajar los músculos esqueléticos durante las intervenciones quirúrgicas y para impedir las contracciones musculares durante la terapia electroconvulsiva. La mayoría de los fármacos bloqueadores neuromusculares de uso clínico compiten con la acetilcolina por su receptor, pero no inician la apertura de los canales iónicos. Estos antagonistas competitivos reducen las despolarizaciones de las placas motoras producidas por la acetilcolina a un nivel por debajo del umbral necesario para generar el potencial de acción muscular, por lo que producen parálisis flácida. Los bloqueadores despolarizantes también actúan sobre los receptores de la acetilcolina, pero desencadenan la apertura de los canales iónicos. No son revertidos por los anticolinestérásicos. El suxametonio es el único fármaco de este tipo que tiene uso clínico. Algunos agentes actúan a nivel presináptico y bloquean la transmisión neuromuscular al impedir la liberación de acetilcolina. Acetilcolina es sintetizada en las terminaciones de las motoneuronas por la enzima colina acetiltransferasa a partir de colina y acetilcoenzima A. La colina es captada por las terminaciones nerviosas desde el líquido extracelular mediante un transportador de colina especial ubicado en la membrana de la terminación. La acetilcolina actúa en un receptor denominado receptor nicotínico, recibiendo dicho nombre debido a que puede ser activado por la nicotina. Bloqueadores neuromusculares competitivos. Se administran por inyección intravenosa y se distribuyen por el líquido extracelular. No atraviesan la barrera hematoencefálica ni la placenta. La elección del fármaco depende de los efectos colaterales que produce y el inicio y duración de su acción depende de la dosis, entre otros factores. El becuronio y el atracurio son los agentes de uso más común. El becuronio no tiene efectos cardiovasculares, depende de la inactivación por parte del hígado y la recuperación se produce dentro de los 20 a 30 minutos, lo que lo convierte en un fármaco atractivo para procedimientos cortos. El atracurio tiene una duración de acción de 15 a 30 minutos y es estable solo cuando se conserva en frío y a pH bajo. A temperatura y pH corporal se descompone espontáneamente en el plasma y por consiguiente ni depende de la función renal ni hepática para su eliminación. Es el fármaco de elección en pacientes con enfermedad renal o hepática. Este medicamento tiene como efecto adverso la liberación de histamina, provocando rubor e hipotensión, pero a modo de evitar lo anterior se ha creado el cisatracurio, el cual es un fármaco que no posee dichos efectos adversos. El rocuronio tiene una duración de acción intermedia de aproximadamente 30 minutos, pero el inicio de la acción es rápido, de 1 a 2 minutos, y provoca mínimos efectos cardiovasculares. El suxametonio o succinilcolina se utiliza debido al pronto inicio de su acción y a la corta duración de esta, de 2 a 6 minutos. Este fármaco es un bloqueador muscular despolarizante, provocando bloqueo muscular mediado por varios factores, como por ejemplo inactivación de los canales de sodio en la membrana de la fibra muscular, evitando la generación de potenciales de acción. Además, transforman los receptores activados a un estado de desensibilización, provocando que no exista respuesta a la acetilcolina. Este fármaco tiene bastantes desventajas, como la sensación de agujetas al día siguiente de su uso. Asimismo, puede generar bradicardia. Crítica. Esta sección de crítica se caracteriza por combinar la información técnica con mis vivencias del día a día y asimismo con mi experiencia laboral.
No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Recuerden no tomarse personal mis palabras si se sienten afectados por ellas, y siempre es bueno retroalimentar. Así que si usted desea aportar al conocimiento de este farmacéutico, lo invito a dialogar, siempre con respeto y con información técnica respaldada con fuentes confiables y no páginas de dudosa reputación. Sí, te llamo gilipollas. Sé que no debería, pero es que no tienes otro nombre, chiquillo, de verdad que... El dolor es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Sentirás el peor dolor del infierno. La recepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares. La nocicepción puede estar influida por otros factores, por ejemplo psicológicos. Para una correcta valoración del dolor es conveniente conocer varias cuestiones, como su variación temporal, o sea si es agudo o crónico, patogenia, intensidad, etc. Los enfermos con dolor leve son objeto de indicación de tratamientos con fármacos como el paracetamol, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroídeos. Estos agentes presentan techo terapéutico, esto es, una vez alcanzada la dosis máxima recomendada, el incremento de la dosis no produce mayor analgesia. La Sociedad Americana del Dolor recomienda que todos los regímenes analgésicos deben incluir un fármaco no opioide, aunque el dolor sea suficientemente intenso como para añadir un analgésico opioide. El dolor moderado se puede beneficiar de un tratamiento con opioides menores, como la codeína. Se utilizan conjuntamente con analgésicos no opioides, ya que pueden ser aditivos o sinergistas. Los enfermos con dolor severo necesitan tratamientos con opioides mayores, como la morfina o fentanilo. Los agonistas puros, o sea, morfina, metadona y fentanilo, no tienen techo analgésico a diferencia de los agonistas parciales, como la buprenorfina. Cuando no se obtiene una analgesia adecuada con opioides sistémicos, debe considerarse procedimientos como la analgesia continua espinal o epidural, bloqueo de nervios periféricos, bloqueo simpático, etc. Los coadyuvantes aumentan la eficacia analgésica. Se utilizan en el manejo de síntomas concurrentes que exacerban el dolor y para tipos específicos de dolor como el neuropático. Finalmente, para un correcto tratamiento del dolor, se deben identificar y evaluar las posibles causas del dolor. La formación adecuada capacita para realizar un tratamiento satisfactorio del dolor y por eso es importante respetar el consejo de los profesionales de la salud, técnicos o auxiliares de farmacia o de donde usted se atienda. No siempre el consejo de su amigo necesariamente va a ser cierto y como ya vimos, los antibióticos no son analgésicos ni antiinflamatorios. Estudiamos extensamente una gran variedad de fármacos que son utilizados para el fin de este video, así que deje el consejo profesional en manos de los expertos, como lo hemos dicho antes. Recuerde siempre que el farmacéutico es gratis. Hoy que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. Y como mínimo lo puede asesorar en cómo usar sus medicamentos o recomendar algún medicamento según las disposiciones legales vigentes en el país respectivo. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Para terminar, les dejaremos 10 ideas prácticas sobre el manejo del dolor desde la farmacia. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? 1. Utilizar siempre la menor dosis que consiga aliviar el dolor. Esto es, si el dolor se alivia usando diclofenaco de 50 miligramos, ¿para qué vamos a usar el de 100 miligramos, cierto? 2. Recomendar el uso de frío para aliviar dolores asociados a inflamación y en las primeras horas de los ocasionados por una lesión muscular. Esto se puede lograr usando las típicas compresas frías. Incluso existen en el mercado algunas alternativas que pueden enfriarse o calentarse. Y bien, si no tiene dinero para adquirir una, puede sacar unos cubos de hielo, introducirlos en una bolsita plástica y envolverla con un paño y está listo. Ya tiene su compresa. Bien pensado, Woody. 3. Recomendar el uso de calor en dolores articulares y en general en dolores crónicos. Como dijimos previamente, existen compresas que también pueden calentarse, aunque también podría calentar un paño con una plancha y posicionarlo sobre la zona adolorida, o bien sumergir la zona en agua tibia según sea posible. Nadie se ha preocupado tanto por mí. 4. Remitir al médico a los pacientes que precisen utilizar analgésicos durante más de 5 días seguidos. Lo anterior debido a los efectos adversos que puede producirse por el uso prolongado de analgésicos. 5. Tener precaución a la hora de dispensar, o sea, despachar o vender
un analgésico controlado según las disposiciones de las leyes de cada país. Primero, por el riesgo que puede correr el paciente en caso de entregarle un medicamento distinto al recetado. Recuerde siempre que la vida del paciente es lo primero. Y por otro lado, desde la perspectiva de la farmacia, por el riesgo de exponer la vida de un paciente, de las sanciones legales en caso de equivocaciones y sobre todo por la gran cantidad de recetas falsas que son pan de cada día. 6. Para disminuir el riesgo de toxicidad del medicamento, puede alternarse la administración de un AINE con paracetamol. Eso quiere decir que puede usar un AINE por unos días y si el dolor persiste, usar paracetamol por los días posteriores. Pero en estos casos es prioritario indicarle al paciente que es mucho mejor que vea al médico. 7. En adultos mayores es posible reducir en un 25% o un 50% las dosis recomendadas para adultos, ya que tanto el metabolismo como la eliminación de los fármacos desde el cuerpo puede experimentar una disminución en adultos mayores. 8. Para dolores musculoesqueléticos puede recomendarse el uso de preparados tópicos de diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, etc. Recuerde que cuando hablamos de tópico estamos hablando de cremas, geles, etc. Estos productos disminuyen claramente el riesgo de reacciones adversas, pero teniendo en cuenta de que a pesar de que el medicamento se aplica en la piel, este igual se absorbe e ingresa al organismo. Y bien, si el usuario usa terapia anticoagulante o algún medicamento que pueda interaccionar con el analgésico, puede igualmente ser riesgoso. Ante la duda, indicar explícitamente que el médico y solo el médico se puede arriesgar a recomendar un medicamento. El poder está en el traje. 9. Permanecer atentos a la posible aparición de reacciones adversas a los analgésicos, especialmente en los casos en que se utilicen a largo plazo. Como vimos, las reacciones adversas son bastante comunes. Y 10. Advertir a los pacientes que en ningún caso deben sobrepasar las dosis máximas recomendadas de sus medicamentos, porque pueden producirse graves efectos adversos y que se toman con agua y que no se debe tomar alcohol mientras toman sus medicamentos. Algo que parece lógico y lo es, pero a pesar de esto la gente muchas veces consume sus medicamentos con líquidos que no son los adecuados y lamentablemente, ya que aunque uno muchas veces indica lo anterior, a veces el paciente no quiere escuchar y se limita a exigir que se le venda la caja de paracetamol o se va a otra farmacia. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Y por último vamos a agregar el número 11 o bonus. No tome antibióticos para aliviar el dolor, por favor. No alivian el dolor. No lo hacen. No lo hacen. No, muchas gracias. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Al final van a encontrar las referencias bibliográficas que se usaron para diseñar este video. Y claro, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones en la campanita, dar me gusta a este video y compartir el video con sus amigos, familiares, conocidos y todo aquel a quien pueda resultar útil la información contenida aquí. También los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales. Y eso, les agradezco su tiempo por haber visto este video hasta el final y muchas gracias. Se despide como siempre un farmacéutico más entre muchos. Saludos.